En lo que creí que era una cena familiar, mi hija Eleanor amenazó con echarme de su casa si no financiaba la startup de su esposo, Michael. Incluso se quejó de que viví allí 5 años después del fallecimiento de mi esposa. Me quedé mirando, con un tenedor cayendo al suelo, sabiendo ya que tenía un plan que ni siquiera ellos podían imaginar. Dale a me gusta, comparte, y cuéntame desde dónde me escuchas. El frío del invierno de Seattle siempre parecía calar hondo, incluso en la supuesta calidez de un hogar. Arthur Davis, con las manos firmes a pesar del temblor de un cansancio tácito, disponía meticulosamente los platos en la mesa de roble. Cada tintineo de la cerámica contra la madera reflejaba el ritmo sereno de su soledad. Habían pasado 5 años desde que su amada esposa, Helen Eleanor Sr., lo había dejado. 5 años desde que se mudó a casa de su hija Eleanor y su yerno Michael, una mudanza que al principio se sintió como un abrazo compasivo, un refugio del vacío resonante de su propia casa. Ahora se sentía más como una jaula, dorada quizá, pero jaula al fin y al cabo. Estaba dejando la última copa cuando Michael Vance irrumpió en el comedor, un torbellino de nerviosismo y una emoción apenas contenida. Michael, el yerno de Arthur, era un hombre siempre a punto de dar con su próxima gran idea, una costumbre a la que Arthur se había acostumbrado y de la que cada vez desconfiaba más, con el paso de los años. «Arthur, no te lo vas a creer. Las cifras son fenomenales. Las proyecciones son increíbles», exclamó Michael con los ojos brillantes del fervor de un verdadero creyente, o quizás solo de uno desesperado. Agarraba una tableta, cuya pantalla ya brillaba con una presentación a todo color, listo para lanzarse a otra apasionada exposición de su última propuesta para una startup de TI. Eleanor Vance, la única hija de Arthur, los seguía de cerca, con un gran cuenco de cerámica rebosante de cremoso puré de papas. Su sonrisa, normalmente reconfortante, parecía forzada, demasiado brillante, un claro reflejo del entusiasmo de Michael. Colocó el cuenco con cuidado sobre la mesa, con la mirada fija en Arthur, una súplica silenciosa en sus ojos que Arthur conocía muy bien. Era una mirada que decía: «Por favor, papá, escúchanos, solo apóyanos». Arthur los observaba con una familiar opresión en el pecho. 15 años. 15 años había sido su silencioso benefactor, la base financiera de sus ambiciosos sueños y frecuentes tropiezos. Todo había comenzado sutilmente, una mano amiga por aquí, un pequeño préstamo por allá. Había pagado la costosa educación universitaria de Eleanor en humanidades, un generoso regalo que, de alguna manera, se había transformado en una expectativa. Luego llegó la entrada de su primera casa, una boda que rivalizó con un evento real, los pagos del coche, las cuotas escolares de los niños, incluso alguna que otra vacaciones de lujo, cuando sus propias finanzas se evaporaron misteriosamente. Cada vez se decía a sí mismo que era una inversión en su futuro, un acto de un padre amoroso que aseguraba la felicidad de su hija. Pero en algún momento del camino, las inversiones habían dejado de rendir frutos, y la felicidad parecía depender por completo de su menguante cuenta bancaria. El aroma a pollo asado y hierbas inundaba el comedor, un marcado contraste con la creciente tensión que Arthur sentía. Se sentaron a la mesa, y Michael, incapaz de contenerse, se lanzó de inmediato a su presentación, gesticulando descontroladamente con el tenedor, casi lanzando un trozo de brócoli. Habló de algoritmos, escalabilidad y disrupción del mercado, palabras que pasaron desapercibidas para Arthur como promesas olvidadas. Finalmente, Michael hizo una pausa y respiró hondo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro teatral, como si compartiera un secreto sagrado. «Bueno, Arthur», comenzó, pasando de un vendedor entusiasta a un suplicante sincero, «necesitamos un poco de capital inicial para poner esto en marcha. Una inversión crucial en nuestro futuro. Un futuro para todos. Solo $200.000. La cifra flotaba en el aire, pesada e ineludible. 200.000. Arthur sintió que un terror gélido lo invadía. No era solo la suma, era la audacia, la expectativa. Les había ayudado a conseguir una hipoteca, a pagar las deudas de tarjetas de crédito, incluso a liquidar las anteriores empresas emergentes fallidas de Michael. Sabía que este dinero era la última parte importante de sus ahorros para la jubilación,
un fondo que Helen había creado meticulosamente. Arthur dejó el tenedor con cuidado junto al plato. Sostuvo la mirada ansiosa de Michael, luego la de Eleanor, que ahora lo miraba con una intensidad que rozaba la exigencia. «Michael», dijo con voz tranquila pero firme, «me temo que no puedo hacerlo». La sonrisa de Michael se desvaneció. Un destello de confusión cruzó su rostro. Eleanor, sin embargo, se quedó completamente inmóvil. «Llevo 15 años ayudándolos», continuó Arthur, con la voz impregnada del cansancio que se había convertido en su compañero constante. Universidad, boda, casas, coches, la educación de sus hijos, cada una de las aventuras de Michael, he dado todo lo que he podido. Simplemente no me sobran $200,000. Aunque los tuviera, no lo haría. No soy un cajero automático. Las palabras, antes no pronunciadas, resultaron liberadoras, pero a la vez aterradoras. El rostro de Eleanor, que momentos antes había sido tan radiante y comprensivo, se transformó. Se volvió frío, duro, desprovisto de toda calidez. Entrecerró los ojos, reflejando un resentimiento que Arthur nunca había visto dirigido tan abiertamente hacia él. «Entonces no esperes quedarte aquí mucho más tiempo», dijo con voz baja y cortante, completamente desprovista de afecto filial. Las palabras impactaron a Arthur como un golpe físico. Su mano, que había estado buscando su vaso de agua, se quedó congelada en el aire. El tenedor se le resbaló de los dedos entumecidos, resonando con fuerza contra el plato de cerámica y luego cayendo al suelo de madera pulida. El sonido pareció romper el silencio incómodo que había reinado sobre la mesa. Miró a Eleanor, completamente atónito, buscando en sus ojos cualquier indicio de broma cruel, pero no había ninguna. Su expresión era firme, la mandíbula apretada. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz hasta casi un susurro, pero cada palabra le sonaba como un martillazo. «Si no formas parte del éxito de esta familia, papá», aclaró con la mirada firme, «quizás no deberías formar parte de esta familia». Michael, al percibir el profundo cambio en la atmósfera, finalmente se movió. «Eleanor, cariño, quizá eso sea un poco...» empezó, en un débil intento de intervenir, de disipar la repentina y aterradora tensión. Eleanor simplemente le lanzó una mirada fulminante que lo silenció al instante. Su atención se centró únicamente en Arthur. «De verdad, papá», continuó, con una indignación renovada y justificada, «te acogimos después de que mamá muriera. Te hemos dado un hogar durante 5 años. Es mucho, ¿sabes? No es que estés aportando nada sustancial por aquí». La injusticia, la absoluta ingratitud, le revolvió el estómago a Arthur. ¿No contribuía? No solo les había dado seguridad financiera durante años, sino que también se encargaba discretamente de las reparaciones de la casa, llevaba a los niños a sus actividades y ofrecía una presencia constante, como la de un abuelo. No era una carga, era un recurso que habían explotado sin descanso. No dijo ni una palabra más. El pollo asado en la mesa de repente le pareció poco apetitoso, el puré de papas, un grumoso recordatorio de una vida doméstica fracturada. Arthur se apartó de la mesa, con su silla chirriando con fuerza, un sonido que parecía marcar el final de algo vital. No miró a Eleanor ni a Michael, simplemente salió del comedor, pasó junto a los abrigos colgados en el recibidor y se retiró a la soledad de su pequeño dormitorio en el piso de arriba. Cerró la puerta con suavidad, pero con firmeza. El clic del pestillo marcó el final de la noche. Permaneció de pie en la penumbra, mientras el frío invernal del exterior se filtraba por el cristal, reflejando la frialdad que se había instalado en su interior. Siempre había visto su generosidad como una expresión de amor, una forma de apoyar el camino que su hija había elegido. Pero esa noche se había vuelto clarísimo. En algún momento, su gratitud se había convertido, lenta pero seguramente, en un derecho insidioso. No era un padre al que apreciar, sino un medio para un fin, y ya no quería que lo usaran. Las horas se convirtieron en una agonizante eternidad, mientras permanecía sentada en mi pequeña habitación. Las discusiones apagadas de abajo eran una banda sonora constante y discordante para mis pensamientos desmoronados. El tono agudo e indignado de Eleanor se elevaba, acentuado por los murmullos más suaves y apaciguadores de Michael. Sabía que me estaban diseccionando, analizando mi negativa, probablemente presentándola como un acto de traición.
Cada voz alzada era una herida fresca, pero con cada herida, una determinación férrea comenzó a endurecerse en mi interior. La conmoción inicial había dado paso a una ira silenciosa y latente, una fría claridad que atravesó años de afecto y obligación arraigados. La habitación, aunque pequeña, albergaba los vestigios de mi vida anterior a esta casa. En un rincón había un robusto archivador de madera oscura, una reliquia de mis días en el ejército, una costumbre que Helen, mi difunta esposa, reforzó. Ella también había sido meticulosa, convencida de que una vida ordenada comenzaba con papeles bien ordenados. Durante nuestro matrimonio, e incluso después de su fallecimiento, lo había guardado todo. Estados financieros, recibos, documentos legales. Era una costumbre nacida de la prudencia, pero ahora me parecía casi profética. Abrí el cajón inferior. El suave deslizamiento de la guía metálica me resultó reconfortante. Dentro me esperaban carpetas con pestañas ordenadas. Con lentitud deliberada, comencé a sacarlas. Familia Vance, hipoteca. Familia Vance, educación. Familia Vance, auto. Familia Vance, artículos varios. Los títulos me recordaban con crudeza las innumerables veces que las había buscado en mis bolsillos. Extendí los documentos sobre mi pequeño escritorio. Cada hoja era un testimonio de mi apoyo incondicional, una acusación silenciosa contra su creciente derecho a todo. Mi pluma se movía metódicamente sobre un bloc de notas en blanco, añadiendo columna tras columna. La boda, hacía 15 años, un evento suntuoso que me había costado casi $50.000, dinero que había destinado a mis propios viajes de jubilación. Luego, los pagos de la hipoteca, la entrada inicial y la ayuda posterior durante los períodos de austeridad de Michael. Solo eso sumaba la asombrosa suma de $252.000 a lo largo de los años, una suma que debería haberme permitido comprar una casa propia y cómoda, sin deudas. Luego vinieron los pagos del coche. 2 todoterrenos nuevos en una década, cada uno un gasto considerable. Luego, la matrícula de la escuela privada de Chloe y Noah durante varios años, una decisión en la que Eleanor había insistido, pues consideraba las escuelas públicas inaceptables. Vacaciones. Vacaciones familiares elaboradas, siempre pagadas por mí. Viajes que parecían menos regalos y más exigencias. Fondos de emergencia. Facturas médicas repentinas. Una endodoncia para Michael. La ortodoncia de Chloe. El brazo roto de Noah por un accidente con la patineta. Cada partida era un trocito de mi vida. Un trocito de mi futuro, desmenuzado y entregado libremente, por amor. Mientras contaba las cifras, caí en la cuenta de algo lenta y aterradoramente. Las cifras aumentaron rápidamente, convirtiéndose en una suma monstruosa que eclipsaba mis estimaciones anteriores. 400.000. Luego, 450. Finalmente, con el último recibo de un reciente préstamo para el fallido negocio de criptomonedas de Michael, el total general ascendía a la increíble cifra de $487.000, casi $500.000. Los ahorros de toda mi vida, mi legado, desaparecido, agotado. ¿Y para qué? Para que me dijeran que no era parte del éxito de esta familia, para que me amenazaran con quedarme sin hogar. La ira se intensificó, un fuego frío que me quemaba las entrañas. Pero no era solo ira, era una profunda sensación de traición, de absoluta estupidez por mi parte. Me había dejado desangrar, mi generosidad confundida con una fuente inagotable. Las discusiones apagadas de abajo se desvanecieron en la insignificancia ante el rugido de mi propio juicio. Mi siguiente movimiento fue rápido y decisivo. Tomé mi celular. El brillo digital iluminó mi rostro decidido en la habitación, por lo demás oscura. Marqué a Wells Fargo. Después de navegar por el menú automático y esperar en espera durante lo que me pareció una eternidad, finalmente contestó una voz amable. «Buenas noches, Wells Fargo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Sí, buenas noches», respondí con voz firme, sin que se notara la agitación interior. «Soy Arthur Davis. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas de mis cuentas corrientes y de ahorros a la cuenta de Eleanor y Michael Vance». Hubo una breve pausa al otro lado. «Por supuesto, señor Davis. ¿Puedo preguntarle el motivo de este cambio?» No lo dudé. Las palabras salieron nítidas y claras, cargadas de una convicción nacida de un profundo dolor.
Estoy harta de que me den por sentado. No era solo para la representante de atención al cliente, era para mí misma. Una declaración de independencia. La representante, tan profesional como siempre, simplemente confirmó las cancelaciones y la fecha de entrada en vigor. Una pequeña pero significativa victoria. Luego, volví a abrir el archivador. Esta vez, saqué una carpeta marcada como «legal». Dentro había un documento, nítido y oficial, un poder notarial. Años atrás, tras el fallecimiento de Helen, y en un momento de paternal preocupación por el futuro de Eleanor y mi propio envejecimiento, le había concedido pleno acceso a mis cuentas, una red de seguridad en caso de que algo me ocurriera. Fue un acto de profunda confianza, la convicción de que siempre actuaría en mi beneficio. Ahora, era un símbolo de mi vulnerabilidad, una espada que, insensatamente, había entregado a mi propio verdugo. Miré el documento. Su lenguaje formal se burlaba de mis buenas intenciones. Entonces, con férrea determinación, me acerqué a la pequeña trituradora de papel que guardaba en un rincón. Las cuchillas cobraron vida con un zumbido voraz. Introduje el poder notarial en la ranura y observé cómo se rompía sin piedad en tiras finas e irreconocibles. El zumbido cesó, dejando solo silencio y una profunda sensación de finitud. Fue entonces, por primera vez en lo que pareció una eternidad, que una sonrisa genuina se dibujó en mis labios. No era una sonrisa triunfal, sino una silenciosa y cómplice. Una profunda sensación de liberación me invadió, como si me deshiciera de una capa pesada y sofocante. El peso que me había oprimido durante años, la sutil manipulación, las expectativas tácitas, todo se había desvanecido. Ya no era un cajero automático, ya no era un accesorio en su gran plan. Volvía a ser Arthur Davis, y era libre. Me acerqué a mi portátil. Su pantalla era un espejo negro opaco de mi propio reflejo. Lo abrí. El familiar zumbido del ventilador era un sonido reconfortante. Mis dedos se movían con determinación, escribiendo una simple frase en la barra de búsqueda. Alquiler de apartamentos en Seattle. Los resultados de la búsqueda se cargaron al instante. Una puerta a un futuro completamente creado por mí. Mi escape no era solo una idea. Se estaba convirtiendo en un plan tangible. El viernes amaneció fresco y despejado, con el cielo de Seattle de un azul brillante y poco común. Parecía un lienzo en blanco, listo para un nuevo comienzo. Pasé la noche investigando apartamentos, reduciendo las opciones hasta encontrar una opción prometedora. Un modesto apartamento de una habitación en un tranquilo barrio del centro, a un paso de un pequeño parque y una cafetería decente. Las fotos en línea mostraban un espacio limpio y ordenado, perfecto para una persona. Conocí a la agente inmobiliaria, Brenda Hayes, puntualmente a las 9. Era una mujer sensata, de mirada amable y sonrisa cálida pero profesional. El apartamento era exactamente como lo anunciaban, compacto, funcional y bañado por la suave luz de la mañana. No era lujoso, desde luego, no comparado con la espaciosa casa de los Vance, pero tenía un encanto innegable. Y lo más importante, rebosaba paz. Brenda señaló la sala de estar. No es enorme, señor Davis, pero es eficiente, y el edificio es tranquilo, con residentes mayores en su mayoría. Asentí, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Es perfecto, Brenda, dije, con una convicción que me sorprendió incluso a mí misma. Necesito paz más que espacio ahora mismo. La verdad era que necesitaba mi propio espacio, un lugar donde no me juzgaran, criticaran ni me trataran como un cajero automático sin fondo. La idea de despertar sin la sutil tensión que siempre impregnaba la casa de Eleanor y Michael era embriagadora. El papeleo fue rápido. Firmé el contrato de arrendamiento, entregué el primer mes de alquiler y el depósito de seguridad. Brenda me dio las llaves con una sonrisa de felicitación. «Bienvenido a casa, Sir Davis», dijo, y por primera vez en 5 años sus palabras me resultaron realmente adecuadas. Al regresar a casa de los Vance, sentí una extraña sensación de propósito. Era temprano. Faltaban pocas horas para que Eleanor y Michael regresaran de sus respectivas rutinas matutinas. Michael a su espacio de coworking, Eleanor a sus diversas actividades de voluntariado y a sus compras en la boutique. Esta era mi oportunidad. Me movía con una eficiencia discreta, perfeccionada por años de disciplina militar
y una vida de autosuficiencia. No me preocupé por los muebles. El gran sillón reclinable, un regalo de Eleanor y Michael que siempre me había parecido más un accesorio que un consuelo, se quedaría. El piano de Helen, una hermosa antigüedad que habían heredado pero que rara vez tocaban, también se quedaría. Eran objetos, y yo me estaba deshaciendo de las ataduras materiales que me habían atado a un pasado que ahora sentía como una carga. Me concentré en lo verdaderamente irreemplazable. Primero, los álbumes de fotos, caja tras caja de recuerdos, que narraban mi vida con Helen, la infancia de Eleanor, instantáneas de momentos que, en mi mente, aún guardaban una calidez y un afecto genuinos. No eran solo fotos, eran fragmentos de mi alma. Después, mis medallas militares, cuidadosamente conservadas en una caja forrada de terciopelo. Cada una representaba un capítulo de mi juventud, un testimonio de servicio y sacrificio, mucho más valioso que cualquier suma de dinero. También había algunos libros preciados, un diario desgastado encuadernado en cuero y un pequeño pájaro de madera intrincadamente tallado que Helen había adorado. Estos eran mis tesoros, la verdadera riqueza de mi vida. Los empaqué cuidadosamente en 2 cajas medianas, marcando cada una con una cinta azul distintiva. Al terminar, sonó el timbre. Me dio un vuelco el corazón, pero no eran Eleanor ni Michael. Era la empresa de mudanzas que había contratado, una pequeña y discreta empresa especializada en trabajos rápidos y precisos. Entraron 2 hombres fuertes y silenciosos, con movimientos profesionales y eficientes. Señalé las cajas. Solo los artículos marcados con cinta azul. Indiqué con voz tranquila y firme. Asintieron, comprendiéndolo, y en cuestión de minutos, mis escasas y preciadas pertenencias estaban siendo cuidadosamente cargadas en su camioneta, sin identificación. Antes de irme, entré en la cocina, el corazón de cualquier hogar, y en esta casa, escenario de tantas comidas familiares, tantas conversaciones que finalmente condujeron a este momento. Sobre la inmaculada mesa blanca de la cocina, coloqué un sobre blanco liso. Dentro había escrito una nota, con letra firme a pesar del temblor en mi alma. La dirigí genéricamente, evitando sus nombres. Sarah y Mark, me mudé. Las llaves están en el mostrador. Descubrirás que he cancelado mi apoyo financiero. Querías independencia de mis expectativas. Te estoy dando independencia de mi ayuda. No me contactes hasta que estés listo para disculparte. Mi nueva dirección se mantendrá privada hasta entonces. Alex. Hice una pausa antes de escribir Alex. Un reconocimiento silencioso del cambio en nuestra relación. Eleanor y Michael, me he mudado. Coloqué el sobre con cuidado en el centro de la mesa, poniéndole las llaves de la casa como peso. El peso simbólico de esas llaves, ahora entregadas, me pareció inmenso. Justo cuando estaba a punto de salir por última vez, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Eleanor. Miré el identificador de llamadas un momento, luego respiré hondo y contesté. «¿Papá? ¿Dónde estás? Se acaban de ir los de la mudanza». Su voz era estridente, confusa y llena de ira. «Me he mudado, Eleanor», dije con voz tranquila, casi distante. «Como explica la nota, he cancelado mi apoyo financiero. Te estoy dando la independencia que al parecer tanto deseas». «¿Qué nota? ¿De qué estás hablando? Esto es una locura. No puedes irte así como así. Tenemos planes para ti y para la casa, para...» Entonces la voz de Michael, frenética y entrecortada, se escuchó por el altavoz. «Arthur, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Tenemos que hablar de esto. ¿Qué pasa con la inversión?» «No hay nada de qué hablar». Lo interrumpí. Mi paciencia finalmente se agotaba. «He tomado una decisión. Querían que me alejara de sus éxitos. Ahora estoy fuera de sus vidas. No me contacten hasta que estén listos para disculparse. Hasta entonces, mi nueva dirección se mantendrá privada». Y con eso, terminé la llamada. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero profundamente satisfactorio. Al salir de casa, cerrando la puerta con suavidad, metí la mano en el bolsillo y apagué el teléfono. La conexión digital se había roto. Una sensación de paz me invadió. Una silenciosa satisfacción que había estado ausente durante demasiado tiempo. Subí al camión de mudanzas que me esperaba. Los 2 hombres ya estaban en los asientos delanteros. «A la nueva dirección», dije, y asintieron, alejándose de la acera. 1 hora después, instalado en mi nuevo apartamento vacío,
Rodeado de mis pocas cajas preciadas, desempaqué mi teléfono y lo volví a encender. La pantalla se iluminó de inmediato con docenas de llamadas perdidas y mensajes cada vez más frenéticos de Eleanor y Michael. Los pasé por alto, con una determinación inquebrantable. Encontré una pizzería local en línea y pedí una pizza grande de pepperoni. Esa noche, disfrutaría de mi primera comida en mi nuevo espacio independiente, saboreando el silencio, la libertad y el delicioso sabor de la paz. El fin de semana transcurrió en un torbellino de silenciosa satisfacción. Mi nuevo apartamento, aunque todavía vacío, se sentía cada vez más como mi hogar. El silencio era un bálsamo, un marcado contraste con el constante trasfondo de expectativas tácitas que había impregnado la casa de los Vance. Pero la paz fue temporal. Sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Necesitaba reforzar mis defensas. El lunes por la mañana, con una firme determinación, entré en el First National Bank. David Chen, mi gerente de banco desde hacía años, me recibió con su cálida sonrisa de siempre. David era un hombre en quien confiaba, un profesional que me había acompañado durante años de altibajos financieros, incluyendo los importantes bajones de mantener a Eleanor y Michael. «Arthur, me alegra verte», dijo David, señalando una silla cómoda en su oficina. «¿Qué puedo hacer por ti hoy?» «David», comencé, yendo directo al grano, «necesito que confirmes que la transferencia mensual recurrente de $4.200 a la cuenta de la familia Vance se ha cancelado correctamente. Esta era la asignación mensual que había estado enviando durante años, supuestamente para gastos del hogar, pero que a menudo se desviaba para otras cosas». La sonrisa de David se tensó levemente. Abrió mi cuenta en la pantalla. «Sí, Arthur, lo confirmé personalmente. Se canceló según tus instrucciones el viernes. No se procesará este mes». Asentí, sintiéndome aliviada. «Bien. Ahora también necesito que revises el total transferido a sus cuentas en los últimos 15 años. Tengo mi propia cuenta, pero me gustaría una confirmación oficial». David arqueó una ceja, con un atisbo de curiosidad en la mirada, pero diligentemente comenzó a revisar el historial de transacciones. A medida que los números se acumulaban en la pantalla, su expresión pasó de la indiferencia al asombro. Recorrió los años, tabulando, comparando. Finalmente, levantó la vista con el rostro desencajado por la incredulidad. «Arthur», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «esto es una suma considerable. Mis registros confirman lo que me dijiste el viernes. Entre transferencias directas, pagos de facturas y varios préstamos puntuales, el total asciende a $487.327. Casi medio millón. Sentí una amarga satisfacción. Mi meticulosa contabilidad no había estado muy lejos de la realidad. «Que paguen su propia casa ahora», dije con palabras frías y firmes. David simplemente asintió, comprendiendo la gravedad de la afirmación sin necesidad de más explicaciones. Había visto demasiados dramas financieros familiares como para no reconocer las señales. Mi siguiente cita fue con Samuel Thorne, un reconocido abogado especializado en herencias, conocido por su discreción y su aguda mente legal. Su despacho, repleto de estanterías enormes y con aroma a cuero viejo, emanaba un aura de serena autoridad. Samuel era un hombre de unos 50 y tantos años, de cabello canoso y penetrantes ojos azules que no se perdían nada. «Arthur, me alegra verte», me saludó Samuel, estrechándome la mano con cariño. «Nos conocimos hace años por un amigo en común, y él redactó mi testamento inicial. ¿Qué te trae por aquí hoy?» «Necesito establecer un fideicomiso irrevocable, Samuel», dije, y mi determinación se fortalecía con cada paso que daba para asegurar mi futuro. «Quiero proteger mis bienes restantes, y quiero que mi nieta, Chloe, sea la principal beneficiaria». Samuel escuchó atentamente, con expresión indescifrable. Le expliqué la situación con Eleanor y Michael. La exigencia de dinero, la amenaza de desahucio, los años de agotamiento económico. Su expresión inicial de neutralidad profesional se transformó poco a poco en una de profunda preocupación. «Un fideicomiso irrevocable es una excelente decisión, Arthur», dijo Samuel cuando terminé. «Es una herramienta poderosa para la protección de activos. Una vez que los activos se depositan en este fideicomiso, ya no se consideran su propiedad personal.
Esto significa que están prácticamente exentos de futuras demandas legales, incluso de su propia hija. Hizo una pausa y me miró directamente. Su hija no tiene derecho legal a estos activos una vez establecido el fideicomiso. Será una entidad legal independiente, administrada por un fideicomisario, con Chloe como beneficiaria, que recibirá las distribuciones según las condiciones que usted establezca. Sentí un profundo alivio. Eso es exactamente lo que quiero. Pasé la siguiente hora revisando y firmando una montaña de documentos. Cada firma, cada inicial, cada sello oficial era como un candado que cerraba mi recién formada fortaleza financiera. Era un proceso metódico, casi ritualístico, de romper lazos, de construir un muro impenetrable contra futuras demandas. Cuando se firmó el último documento, Samuel esbozó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Tus bienes ahora están seguros, Arthur. Has tomado una decisión sabia y proactiva. Más tarde esa tarde, de vuelta en el tranquilo santuario de mi apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. Miré la pantalla. Papá, soy Mark. Necesitamos hablar. Pasaré esta noche a las 7. Mi monólogo interior corrigió el nombre al instante. Arthur, soy Michael. ¿Qué atrevimiento tuvo al usar el nombre del hijo de mi hija en un intento erróneo de familiarizarse o quizás para evitar cualquier bloqueo mental que pudiera haberme impuesto? Simplemente borré el mensaje. La notificación desapareció en el éter digital, igual que mi antigua vida. Exactamente a las 7 p.m. Llamaron a la puerta de mi apartamento. Abrí y me encontré con Michael, de pie, con una expresión notablemente arrepentida. En la mano sostenía un ramo de rosas amarillas brillantes, un marcado contraste con su aspecto ligeramente desaliñado. Arthur, empezó con una voz inusualmente suave. Yo solo quería disculparme por lo del viernes. Eleanor y yo dijimos cosas que no queríamos decir. Fue una locura. Simplemente nos dejamos llevar. Ofreció las rosas con una sonrisa tímida, una expresión que había visto innumerables veces, generalmente antes de otra petición de dinero. Tomé las rosas, pero no lo invité a pasar. Mi mirada era firme, inquebrantable. ¿De verdad, Michael? ¿No querías olvidarte de mi cumpleaños el año pasado? ¿O del anterior? ¿O de las tantas veces que prometiste ayudarme a arreglar algo en casa y nunca apareciste? ¿O de cuando ni siquiera te molestaste en visitarme cuando estaba en el hospital para una intervención menor? La compostura de Michael, cuidadosamente forjada, empezó a resquebrajarse. La sonrisa contrita se desvaneció, reemplazada por un destello de irritación. Arthur, eso no es justo. Hemos hecho mucho por ti. Te dimos un hogar. Llevamos años sosteniendo a esta familia. La máscara se había desvanecido, y el resentimiento subyacente emergía a la superficie. ¿Cargar con esta familia?, repliqué, con la voz serena a pesar de la oleada de ira que sentía. ¿Por casi $500,000 de mi dinero? Confundes cargar con desangrarte, Michael. Mi propósito ahora es la paz. Paz sin tus constantes exigencias, sin tus interminables maquinaciones y sin tu ingratitud. Su rostro se sonrojó. Bien, espetó, abandonando por completo su disculpa cuidadosamente ensayada. Pues quédate en paz. Cerró la puerta de golpe, y el sonido resonó por mi nuevo apartamento, un eco austero de su frustración. Coloqué las rosas amarillas en la pequeña encimera de mi cocina. Eran hermosas, pero su aroma estaba impregnado de engaño. Unos minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Era Eleanor. Sabía lo que se avecinaba. Probablemente ya estaba afuera, preparada para su propio intento de romper mis recién fortificadas murallas. Si mi historia te resulta familiar, o simplemente no puedes esperar a ver qué sucede después, presiona el botón me gusta, comparte este video y suscríbete para asegurarte de no perderte ni un solo detalle de lo que sucede. El portazo tras la marcha de Michael aún resonaba cuando sonó otro golpe, más suave esta vez, pero no menos insistente. Sabía que sería Eleanor. Su visita siempre era más calculada, más matizada, diseñada para tocar la fibra sensible en lugar de simplemente exigir. Abrí la puerta y la encontré allí de pie, una imagen de tristeza cuidadosamente construida. Llevaba un vestido suave y vaporoso, y su cabello estaba ligeramente despeinado, de una manera que sugería angustia más que abandono. En sus manos sostenía un gran pastel de manzana,
cuya corteza dorada insinuaba el calorcito casero. «Papá», comenzó con la voz ligeramente temblorosa, «preparé tu favorito». Me hice a un lado para dejarla entrar, pero permanecí de pie, imitándola, sin querer ofrecerle el consuelo de una conversación tranquila. Colocó el pastel en la pequeña encimera de mi cocina. El dulce aroma a canela y manzana asada llenó el aire por un instante. «Papá, siento mucho lo de Michael», dijo, con los ojos llenos de lágrimas que parecían surgir por voluntad propia. «Se estresa mucho con la startup, y ya sabes lo apasionado que es. Pero lo que dijo fue imperdonable, y lo que yo dije también, sobre que te mudaras. No lo decía en serio, papá. Sabes que no. Solo queremos lo mejor para ti, para todos nosotros». Se lanzó a un monólogo cuidadosamente elaborado, un paseo por el recuerdo diseñado para invocar la culpa. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a montar en bicicleta en el parque? ¿O cuando horneábamos galletas juntos cada Navidad? ¿O cómo siempre me leías un cuento antes de dormir, incluso cuando estabas agotada del trabajo? Su voz era suave, impregnada de una vulnerabilidad practicada, pintando la imagen de un padre devoto y una hija amorosa. La escuché pacientemente, dejándola terminar. Los recuerdos que evocaba se sentían extrañamente vacíos, desconectados de la realidad presente. Cuando hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo de papel, finalmente hablé. «Eleanor, si tanto te importaba, si esos recuerdos significaban algo, ¿dónde estabas cuando estuve en el hospital el año pasado? ¿Recuerdas aquella pequeña intervención? Te llamé 2 veces. Me enviaste un mensaje de texto deseándome lo mejor. Michael ni siquiera se molestó. Su expresión cambió. Una momentánea actitud defensiva reemplazó la tristeza. Papá, ¿sabes lo liado que estaba todo con el último proyecto de Michael? Y los niños tuvieron su obra de teatro. Teníamos tantas cosas que hacer que no pude ir, pero pensé en ti». Sus excusas parecían débiles, endebles. Pensar en mí y estar ahí para mí son 2 cosas muy diferentes, Eleanor. Respondí con voz tranquila pero firme. Tu preocupación parece manifestarse solo cuando necesitas algo de mí. Ahora elijo la independencia, Eleanor. Independencia sobre obligación, sobre ser tratado como un recurso en lugar de como un padre. Su comportamiento se intensificó. Las lágrimas fluían a raudales, sinceras o no, no lo sabía. «Pero papá, no lo entiendes. Si nos cortas el dinero perderemos la casa. La startup de Michael es nuestra única esperanza. El banco no nos extenderá el crédito. Los niños, Chloe y Noah, se quedarán sin hogar. ¿Es eso lo que quieres para tus nietos?» Sus palabras estaban diseñadas para golpear fuerte, para explotar la fuente más profunda del amor de un abuelo. Pero me había preparado para esto. «Eleanor», dije, levantando ligeramente la ceja. «Chloe tiene 20 años y Noah 22. Ya no son niños. Son adultos, capaces de trabajar y contribuir. La idea de que sean sin techo es, como mínimo, melodramática. Y, francamente, que sigas usándolos como escudo para tu irresponsabilidad financiera es vergonzoso». Mi mirada se endureció. «El padre que te crió, Eleanor, el que te amó incondicionalmente y cubrió todas tus necesidades, está cansado de ser tu refugio. Estoy harta de permitir los interminables fracasos de Michael y de tu estilo de vida basado en mis menguantes ahorros». Esta conversación se acabó. Su rostro se contrajo, no de tristeza, sino de una ira cruda e innegable. La fachada cuidadosamente construida se hizo añicos. Me miró con ojos llameantes, luego se giró bruscamente, agarrando su bolso. Salió hecha una furia, dejando el pastel de manzana intacto, símbolo de su manipulación fallida, en mi mostrador. Me acerqué y lo olí. Comprado. Por supuesto. El silencio que siguió a su partida fue bienvenido, un tranquilo regreso a mi recién encontrada paz. Pero no tardé en volver a sonar mi teléfono. Esta vez era un mensaje de Noah, mi nieto. «Abuelo, me enteré de todo. ¿Puedo ir? Necesito hablar». Sentí un destello de esperanza, un deseo desesperado de que tal vez alguno de ellos al menos lo entendiera. Le respondí: «Ven, trae apetito». Noah llegó como 1 hora después, sorprendentemente sereno, con una pizca de preocupación en la mirada. Se sentó en mi pequeño sofá, observando el modesto apartamento con una mezcla de curiosidad y un sutil desdén.
Charlamos un rato sobre sus clases en la universidad y su vida social. Incluso le ofrecí un trozo de tarta comprada, que rechazó cortésmente. Entonces, su actitud cambió. Se aclaró la garganta y bajó la mirada a sus manos. «Abuelo», empezó, «necesito un favor». La frase familiar, el preámbulo casi idéntico a las innumerables peticiones de su madre y su padre. Mi esperanza empezó a desvanecerse. Me he metido en un buen lío con mis tarjetas de crédito. Solo por unas cuantas malas decisiones, ya sabes cómo es. Si no las pago pronto, mi historial crediticio se arruinará. Necesito unos $3.000. Escuché con expresión neutral. Cuando terminó, metí la mano en mi billetera y saqué una tarjeta de visita pequeña y nítida. Era para George Dixon, un viejo compañero del ejército que tenía un exitoso taller mecánico cerca de mi apartamento. George había mencionado que buscaba ayuda confiable, alguien dispuesto a aprender. Le entregué la tarjeta a Noah. «Noah», dije, «esto es para George Dixon. Tiene un taller mecánico de buena reputación. Busca ayudante. Es un trabajo honesto. Aprenderás habilidades reales, ganarás un ingreso estable y sentirás el orgullo de un día de trabajo. Esta es la ayuda que te ofrezco». Noah miró la tarjeta y luego me miró a mí, con una expresión de incredulidad en el rostro. «¿Un mecánico? Abuelo, ¿en serio? Ya casi termino la carrera. No es eso lo que necesito. Solo necesito el dinero. Solo son $3.000. Lo tienes». Su voz se elevaba, dejando entrever la sensación de derecho de su madre. «Es tan difícil para nuestra generación, abuelo. Todo cuesta muchísimo. Tú lo tuviste fácil». «No», respondí con voz firme. «Se acabaron las limosnas, Noah. Te ofrezco la oportunidad de aprender a valerte por ti mismo, de ganarte la vida. Esa es la verdadera ayuda». Noah arrojó la tarjeta de visita sobre la mesa de centro, con el rostro desencajado en una mueca de desprecio. «Bien, si vas a ser así, no esperes que me importe cuando estés viejo y solo». Se levantó de un salto, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Ya estoy viejo, John», dije, y mi voz interrumpió su ira, una corrección silenciosa a su uso irrespetuoso de mi nombre. «Noé», pensé, «y estoy aprendiendo a preferir la soledad sobreutilizada». Cerró la puerta de golpe igual que su padre, dejando tras sí un silencio denso, pero completamente mío. La partida de Noé, cargada de su previsible rabia, me dejó con una punzada de decepción que ya me era familiar, pero también con una determinación cada vez más firme. Había hecho lo que creía correcto: ofrecer una mano, no una limosna. La tranquilidad de mi apartamento, antes un consuelo, ahora parecía el preludio de la tormenta que sabía que se avecinaba. No tardó mucho. Unos días después, sonó mi teléfono. Era Chloe. Su voz, normalmente alegre y vivaz, sonaba completamente agotada, un frágil susurro de lo que era. «¿Abuelo?», empezó, con la voz quebrada. «Es un caos aquí. Mamá le ha estado gritando a papá casi sin parar. Papá acaba de vender su BMW para intentar pagar unas facturas, pero el banco acaba de llamar. Amenazaron con embargar la casa». Una sombría satisfacción me invadió. Solo habían pasado 2 semanas desde que les había cortado el grifo financiero. 2 semanas. 15 años de mis constantes transferencias, casi $500,000, y no podían sostenerse ni 2 míseras semanas. Esto ponía de relieve lo arraigada que estaba su dependencia financiera, lo completamente que habían dependido de mí para sostener su insostenible estilo de vida. Mi justificación, antes un pensamiento vacilante, se consolidó en una convicción inquebrantable. Chloe continuó, con la voz cargada de tensión. «Mamá ha estado intentando contactarte. Está muy molesta. Dijo que te envió mensajes de texto pidiéndote ayuda. De hecho, mi teléfono no dejaba de vibrar con los mensajes cada vez más desesperados de Eleanor. Empezaron como súplicas, luego se transformaron en súplicas y finalmente en exigencias. La última tanda había sido una retahíla frenética, pidiendo exactamente $8.400 para detener la inminente ejecución hipotecaria. Había leído cada uno y borrado cada uno, con el dedo firme en la pantalla. Mis bienes estaban ahora protegidos, guardados en el fideicomiso para el futuro de Chloe, a salvo de las garras de Eleanor. Mi conciencia estaba tranquila. «Abuelo», continuó Chloe, con la voz cargada de una nueva oleada de desesperación, «mamá se desplomó hoy en el trabajo.
Está bien. Dijeron que solo era cansancio y estrés, pero está muy abrumada. Papá no la ayuda, solo culpa a todos. Mi corazón, a pesar de sí mismo, se sentía dolido por Chloe. Estaba atrapada en medio, como una inocente espectadora en una tormenta financiera provocada por sus padres. Pero mi postura se mantuvo firme. Chloe, dije con voz suave pero firme, tu madre eligió este camino. Le ofrecí límites razonables. En cambio, eligió la manipulación. Su estrés es consecuencia de sus propias decisiones, no de mi decisión de proteger mi futuro. Deseaba poder abrazarla, ofrecerle consuelo, pero sabía que no podía permitirme volver a sumergirme en su drama. Chloe, me corregí internamente, lamentando el desliz momentáneo de llamarla Emma. Más tarde esa noche, al anochecer sobre Seattle, miré por la ventana de mi apartamento. Mi edificio estaba relativamente tranquilo, un remanso de paz. Pero esa noche, un pequeño grupo se estaba reuniendo justo afuera de la entrada. Se me encogió el estómago. Eran Michael, Eleanor, Noah y una pareja a la que no había visto en años. Los padres de Michael, William Vance Sr. y Martha Vance Sr., siempre habían sido una presencia imponente, algo intimidante. Su propio sentido de derecho a menudo reflejaba sutilmente el de su hijo. Y detrás de ellos, con los hombros hundidos, estaba Chloe. Mi puerta principal empezó a vibrar con un golpe rápido y agresivo. Era el toque característico de Eleanor, insistente y exigente. Entonces la voz de Michael, amplificada por la acústica del pasillo, retumbó. «Arthur, abre esta puerta. Sabemos que estás ahí». Respiré hondo, armándome de valor. Era el momento. El asalto frontal. Abrí la puerta, pero solo lo suficiente para bloquearles la entrada. Mi cuerpo era una barrera sólida. Los enfrenté a todos. Eleanor, con el rostro rojo y surcado por las lágrimas. Michael, con aspecto furioso y desesperado. Noah, sonriendo con una mezcla de ira y expectación. Y los mayores de los Vance, con el rostro ensombrecido por la desaprobación. «¿Qué quieres?», pregunté con voz tranquila, casi distante, a pesar de la tumultuosa escena. Eleanor rompió a llorar de inmediato. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Lo vamos a perder todo. La casa. Todo». «¿Todo?», repliqué, recorriéndolos con la mirada. «¿O todo a lo que creían tener derecho, sin ganárselo? ¿Dónde estaba esa preocupación por todo cuando gastaban mis ahorros para la jubilación? ¿Dónde estaba el cariño cuando olvidaron mi cumpleaños? ¿Cuándo me visitaron en el hospital? ¿Cuándo se molestaron en preguntar cómo y estaba haciendo en lugar de lo que podría hacer por tú?» William Vance Sr., un hombre severo e imponente, dio un paso al frente con los ojos entrecerrados. «Arthur, esto es inadmisible. Estás siendo egoísta. Estás destruyendo a tu familia por dinero». Lo miré a los ojos, sin pestañear. «¿Egoísta? ¿Por proteger lo que me quedaba de patrimonio después de haber donado casi $500,000 a tu hijo y a mi hija? Mi legado, William, no será el de permitir el fracaso. Será el de enseñar responsabilidad». Fue Chloe quien finalmente rompió la cacofonía. Su voz, aunque todavía cansada, tenía una fuerza renovada. «Tiene razón», exclamó, dando un paso al frente a su familia. «El abuelo tiene razón. ¿Cuándo lo visitaron en el hospital? ¿Cuándo recordaron su cumpleaños sin que nadie se lo recordara? Siempre pidieron más, ¿y ahora les sorprende que ya haya tenido suficiente?» La cruda honestidad de las palabras de Chloe los silenció por un momento, una grieta momentánea en su frente unido. Aproveché la oportunidad. «Les he dado a Eleanor y Michael $487,000 en los últimos 15 años», anuncié, con la cifra exacta flotando en el aire, una verdad cruda e innegable. «No es un regalo pequeño, son los ahorros de toda una vida. ¿Y qué obtuve a cambio? Derechos, amenazas y la expectativa de seguir siendo su banco personal». Los miré a cada uno, con la mirada fija en Eleanor y Michael. «No habrá más. Mi dinero está seguro. Mi vida es mía. Elijo la paz». Me enderecé, con los hombros hacia atrás, la postura de un hombre que por fin había encontrado el equilibrio. «No vuelvas a contactarme», dije con voz firme y terminante, «hasta que estés lista para ofrecer una disculpa sincera, nacida de la comprensión, no de la desesperación». «Chloe,
añadí, suavizando la mirada hacia mi nieta. Siempre eres bienvenida aquí. Lo sabes, Chloe. Me lo recordé a mí mismo. Cerré la puerta, lenta y deliberadamente, dejándolos atónitos y en silencio al otro lado. Por la mirilla, los observé mientras se quedaban allí un momento y luego empezaron a discutir entre ellos. Eleanor le gritaba a Michael, Michael les gritaba a sus padres, y Noah parecía completamente desconcertado. Chloe, sin embargo, no se unió a la pelea. Simplemente se alejó del grupo que discutía, dirigiéndose a la parada de autobús de la esquina. Al llegar, se giró y miró hacia mi ventana. Levanté la mano, en un silencioso reconocimiento, y ella me devolvió el saludo, un pequeño y desafiante gesto de conexión en medio del destrozo de su familia. La intervención llegó y se fue, dejando tras de sí un silencio que ya no era solitario, sino liberador. El pequeño saludo de Chloe, un rayo de esperanza en medio del caos, resonó profundamente en mí. Consolidó mi determinación. Había trazado una línea divisoria, y ahora era el momento de construir una nueva vida, sin el peso del pasado. Mi primera prioridad era fortalecer aún más mis defensas financieras. Regresé a la oficina de Samuel Thorne con una nueva sensación de claridad. Samuel, dije, quiero asegurarme de que todo esté absolutamente protegido. El fideicomiso irrevocable para Chloe es un gran comienzo, pero quiero diversificar mi pensión restante internacionalmente, quizás en una cuenta estable en el extranjero, solo para asegurarme. Samuel asintió con un brillo de complicidad en la mirada. Una decisión muy prudente, Arthur. Añade otra capa de protección, dificultando considerablemente que cualquier posible reclamación, por frívola que sea, afecte a tus bienes. Pasamos los siguientes días resolviendo las complejidades, firmando documentos que aseguraban mi futuro financiero a prueba de bombas, completamente fuera del alcance de Eleanor y Michael. Cada paso era como poner un nuevo ladrillo en el muro de mi independencia. Con mis finanzas aseguradas, pensé en una vivienda más permanente. Aunque mi apartamento en el centro era un santuario, no era la visión de paz que realmente anhelaba. Volví a contactar a Brenda Hayes para explicarle mi deseo de algo más. «Busco un hogar de verdad, Brenda», le dije. «Algo tranquilo, quizás con vistas, un lugar donde pueda empezar de cero». Brenda, con su intuición de lo que sus clientes realmente necesitaban, sonrió. «Creo que tengo el lugar perfecto, Arthur. Una pequeña casa de campo, justo en el lago Washington. Acaba de salir a la venta». En cuanto la vi, lo supe. Enclavada entre imponentes pinos, con un muelle privado que se extendía hasta la brillante extensión del lago Washington, la cabaña era todo lo que ni siquiera sabía que buscaba. Era modesta, encantadora, con una sala de estar soleada con vistas al agua. El aire era fresco, con aroma a pino y agua fresca. Era un remanso de paz, un verdadero comienzo. No lo dudé. «La acepto», le dije a Brenda, «y haré una oferta en efectivo inmediatamente». La acción rápida y decisiva me pareció emocionante. En cuestión de días, la oferta fue aceptada y los trámites legales se gestionaron rápidamente. La cabaña era mía. Una semana después, aún adaptándome a mi nueva vida junto al lago, decidí asistir a una cena comunitaria en el Centro de Veteranos de Bazau, un lugar al que había apoyado durante años, pero que rara vez visitaba en persona. Era una oportunidad para reconectar, para encontrar nuevas maneras de administrar mi tiempo y energía. Al entrar, una voz familiar resonó en la sala. «Arthur Davis, viejo perro, qué bueno verte por aquí». Era George Dixon, mi viejo compañero del ejército, el dueño del taller donde le había ofrecido trabajo a Noah. Me dio una palmadita en la espalda, y su risa cordial llenó el espacio. Hablamos un rato, poniéndonos al día, y me enteré de que Noah, como era de esperar, nunca había aceptado la oferta. George simplemente negó con la cabeza, con una sonrisa irónica en el rostro. «Hay gente que simplemente no está lista para trabajar por lo que quiere, Arthur». Asentí, sin que la confirmación del derecho de mi nieto ya no me sorprendiera. Más tarde, mientras me servía un plato de comida, mi mirada se posó en una elegante mujer sentada sola en una mesa cerca de la ventana. Tenía un rostro amable y sabio, enmarcado por cabello plateado, y una fuerza serena en su mirada. Me sentí atraído por ella. Me acerqué con una sonrisa educada. «¿Te importa si me uno?» Levantó la vista,
con las comisuras de los ojos entrecerradas. «Por favor», dijo con voz suave y melodiosa, «siempre hay sitio en la mesa de un veterano». Se llamaba Margaret Sterling y era voluntaria en el centro, ayudando con diversas tareas administrativas y ofreciendo apoyo a otros veteranos. Empezamos a hablar con naturalidad. Habló de la pérdida de su esposo unos años atrás, con una tristeza silenciosa aún presente en sus ojos, pero también con una resiliencia que se traslucía. Compartimos historias, no solo de pérdida, sino de la necesidad de una nueva estructura, un nuevo propósito en la jubilación. Ella también comprendió el desafío inesperado de reconstruir una vida después de un cambio significativo. «Es extraño, ¿verdad?», reflexionó Margaret, revolviendo su café. «Te pasas la vida construyendo algo, criando una familia, trabajando duro. De repente, solo eres tú, y te das cuenta de que tienes que volver a descubrir quién eres». Asentí vigorosamente. «Exactamente. Es como despojarse de una piel vieja y darme cuenta de cuánto habías entregado, cuánto de ti mismo estaba definido por las necesidades de los demás». Hablamos durante horas. La fluidez de la conversación fue un alivio. Al final de la noche, mientras el centro se vaciaba poco a poco, acordamos continuar nuestra conversación tomando un café la semana siguiente. Había una chispa allí, una comprensión silenciosa, una conexión que no había previsto y que no me había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. Mudarme a la cabaña junto al lago fue un sueño. Los días se adaptaron a una cómoda rutina. Por las mañanas, disfrutaba del café en la terraza, contemplando cómo el amanecer teñía el lago de tonos naranjas y rosados. Por las tardes, cuidaba el pequeño jardín que cultivaba o leía en la soleada sala de estar. El silencio era profundo, roto solo por el suave chapoteo de las olas contra la orilla y el ocasional graznido de una gaviota. Era una paz auténtica. Unos días después, Margaret nos visitó, trayendo una lata de galletas caseras con chispas de chocolate, aún calientes. Nos sentamos en mi terraza, tomando té, con el lago resplandeciente ante nosotros. Hablamos de los libros que habíamos leído, los lugares que habíamos visitado y la curiosa, casi revolucionaria, sensación de finalmente vivir para uno mismo. «Es como recuperar tu propia narrativa, ¿verdad, Arthur?», dijo Margaret con mirada pensativa. «Después de años de ser un personaje secundario, por fin vuelves a ser el protagonista de tu propia historia». «Exactamente, Margaret», respondí, con una sonrisa sincera extendiéndose por mi rostro, «y se siente absolutamente maravilloso». El sabor de sus galletas era dulce, el acompañamiento perfecto para el dulce sabor de mi nueva vida independiente. La vida en la cabaña junto al lago se asentó en un ritmo de paz y satisfacción, un marcado contraste con la agitación emocional que una vez definió mis días. Mi vínculo con Margaret se profundizó con cada conversación, cada risa compartida, cada momento de silencio y comprensión. Éramos dos almas, encontrando consuelo y alegría inesperados en la compañía mutua, construyendo una conexión serena y genuina. El primer indicio de un verdadero cambio en la antigua dinámica familiar llegó, como solía ocurrir, a través de Chloe. Una fresca mañana de otoño, su voz al teléfono ya no sonaba cansada, sino que tenía una mezcla de tristeza y resignación. «Abuelo», empezó, «mamá y papá se están divorciando». Mi corazón, a pesar de los años de frustración, aún sentía una punzada. «Lo siento, Chloe. ¿Estás bien?». «Lo haré», respondió con una madurez renovada en su tono. Mamá finalmente se dio cuenta de que las ideas de negocio de papá eran solo fantasías. Se cansó del estrés, la búsqueda constante, las deudas interminables. Michael volvió a vivir con sus padres. Su última empresa fracasó por completo. Hizo una pausa y luego añadió: «Mamá trabaja 70 horas a la semana en un nuevo trabajo. Le cuesta, pero lo está logrando ella misma». Una compleja mezcla de emociones me embargó. Alivio de que Eleanor finalmente enfrentara la realidad, una tristeza persistente por la ruptura de su familia y un orgullo discreto por la resiliencia de Chloe. «Y abuelo», continuó Chloe con un tono vacilante, «Noah lleva 2 meses trabajando en el taller de George Dixon. Le encanta. De hecho, es muy hábil con las manos. Quería que te dijera que quiere disculparse y darte las gracias». Una sonrisa sincera, cálida e inesperada se dibujó en mi rostro.
Esa era la noticia que tanto anhelaba. Esa misma tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté, con una sensación de anticipación en mi interior. «¿Abuelo? Soy Noah». Su voz, normalmente cargada de derecho o ira, ahora era humilde y sincera. «Llamo para disculparme, abuelo, por todo, por lo que dije, por cómo actué, y quiero agradecerte, por no darme el dinero, por animarme a hacer algo de verdad». Habló de su progreso en el taller, las habilidades que estaba adquiriendo, el orgullo que sentía por su sueldo. «Ahora entiendo por qué no me quisiste dar el dinero. Lo habría malgastado y no habría aprendido nada. George habla de ascenderme, de ayudarme a obtener la certificación. Incluso estoy ahorrando para mi propio apartamento». Sus palabras me llenaron de una profunda satisfacción, un sentimiento mucho más valioso que cualquier ganancia económica. «Estoy orgulloso de ti, Noah», dije, con la voz cargada de emoción. «Elegiste el camino más difícil, y mira lo que has logrado». Cuando más tarde le conté la conversación a Margaret, sonrió con calidez. «Amor duro, Arthur. Sigue siendo amor. A veces es el único que realmente les ayuda a crecer». Llegó la mañana de Acción de Gracias, fresca y radiante, prometiendo un día precioso. En lugar de la habitual reunión familiar, grande y caótica, Margaret y yo estábamos en la cocina de mi casa, preparando un festín más íntimo. Este año recibíamos a nuestra familia elegida, Chloe y Noah. El aroma a pavo asado y especias impregnaba el aire, una calidez diferente a la que había experimentado en años anteriores. Justo cuando estábamos poniendo la mesa, un golpe fuerte y agresivo sacudió la puerta de la cabaña. Me dio un vuelco el corazón, un temor familiar me invadió. Conocía ese golpe. Abrí la puerta y me encontré con Eleanor, de pie, con un aspecto completamente distinto al de su última visita. Tenía la ropa arrugada, el rostro pálido y demacrado, y los ojos abiertos de par en par por la desesperación. «Papá», dijo con voz entrecortada, «me han desalojado. No tengo a dónde ir. Solo necesito $5,000, solo para el primer mes de alquiler y un depósito de seguridad. Por favor, papá, no tengo hogar». Margaret permaneció en silencio detrás de mí. Su presencia fue un apoyo firme y tácito. Miré a Eleanor, viendo no solo a mi hija, sino la culminación de años de tolerancia, de un patrón que finalmente había roto. «Eleanor», dije con voz tranquila pero firme, «no te voy a dar $5,000. Ayudar sin responsabilidad no te salvará, solo prolongará el ciclo». Su desesperación se transformó en furia. «¿Cómo puedes quedarte aquí sentada en tu elegante cabaña junto al lago?», gritó, empujándome hacia la sala. «¿Mientras tu propia hija no tiene hogar? Mira este lugar, lo tienes todo, y te niegas a ayudar a tu propia familia». «Yo elegí esto, Eleanor», respondí, siguiéndola adentro con voz firme. «Elegí el respeto por mí misma antes que permitir patrones destructivos. Elegí proteger mi futuro y el futuro que quiero para Chloe, en lugar de verlo desperdiciar en los planes de Michael y tu estilo de vida insostenible». Margaret, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. Su suave voz atravesó la tensión. «Eleanor», dijo con tono amable pero firme, «Arthur te ha ayudado durante 15 años. Te dio casi $500,000. Te ayudó a comprar tu primera casa, pagó la educación de tus hijos y te rescató de innumerables crisis financieras. Es hora de que te ayudes a ti misma». Eleanor se volvió hacia Margaret con una mirada venenosa y luego se volvió hacia mí, jugando su última carta. «Mamá estaría tan avergonzada de ti, papá. Helen jamás le habría dado la espalda a su propia hija». La mención del nombre de Helen, invocado como un arma, me atravesó, pero solo por un instante. «Tu madre», dije con una voz tranquila y segura, «tu madre querría que fueras fuerte, Eleanor, independiente, capaz de valerte por ti misma. Te inculcó valores de trabajo duro y responsabilidad, valores que elegiste olvidar». En ese momento, la puerta principal se abrió y Chloe entró con una leve sonrisa. Se detuvo en seco al ver a Eleanor. Sus miradas se cruzaron. Un breve y tenso silencio se cernió sobre el aire. Eleanor, derrotada, se giró para irse, rozando a Chloe sin decir palabra, con los hombros hundidos. «Me pidió que interviniera, abuelo», dijo Chloe, viendo a su madre desaparecer por la puerta. «Me pidió que te dijera que no tenía hogar».
Le dije que ya la habías ayudado bastante, más que suficiente. Sentí un profundo orgullo por mi nieta, por su fuerza, por su sabiduría. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo y Noah entró de un salto, con una amplia sonrisa en el rostro, sosteniendo una bandeja de panecillos ligeramente torcidos, pero claramente caseros. «¡Feliz día de acción de gracias, abuelo! Margaret, Chloe». Me entregó su teléfono, repleto de fotos de su nuevo apartamento, escasamente amueblado, pero impecablemente limpio. «Recibí las llaves esta mañana». Nos reunimos los cuatro alrededor de la mesa del comedor. Trincharon el pavo, repartieron los panecillos y compartimos historias, no de agravios pasados, sino de triunfos presentes. Noah habló de sus planes, Chloe de sus estudios, y Margaret y yo de las sencillas alegrías de nuestra nueva vida juntos. Fue una comida basada en el respeto mutuo, el cariño genuino y la tranquila comprensión de que todos, a nuestra manera, habíamos aprendido a valernos por nosotros mismos. Mientras terminábamos el último trozo de pastel de calabaza, mi teléfono vibró en la encimera. Era Eleanor otra vez. Lo miré, luego a las caras felices alrededor de mi mesa. Con un gesto pequeño y decidido, lo apagué. La pantalla se apagó, y el silencio que nos invadió fue completo, absolutamente pacífico y perfecto. Esta era mi familia elegida, mi futuro y mi vida, finalmente, mía.